Hagamos silencio, que hable el Señor. Buenos días, querida comunidad. El día de hoy reflexionamos el Evangelio según San Marcos, del capítulo 10, del versículo 1 al 12, y dice así: En aquel tiempo se fue Jesús al territorio de Judea y Transjordania, y de nuevo se le fue acercando la gente. Él los estuvo enseñando como era su costumbre. Se acercaron también unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿Les lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él le respondió: ¿Qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes, pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: Si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense ustedes, Jesús viene a enseñar. Y hay dos tipos de oyentes. Uno, aquellos que están abiertos para lo que el Señor esté dispuesto a darles. Y otros que se creen superiores, se creen saberlo todo y que creen que Jesús no les puede enseñar nada y más bien lo ponen a prueba. Esta es las dos clases de oyentes. Sí que se da también en nosotros. ¿Cuántos de nosotros escuchamos las enseñanzas, pero ya estamos convencidos de que lo que nosotros creemos es lo correcto? Y aun cuando Jesús nos enseña lo contrario, es muy difícil que lo aceptemos. ¿Por qué? Porque ya estamos anquilosados en ese conocimiento, en esa tradición, en esa enseñanza que recibimos. ¿Qué es lo que pide el Señor? Que nos abramos. Pero fíjense, ¿cómo lo hace? Le preguntan, Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Y Jesús les dice: Moisés prescribió eso por la dureza de corazón. Es decir, no fue por una ley de Dios, sino simplemente por la dureza de ustedes, porque no alcanzaban a comprender. Y entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Regresarnos al origen, regresarnos para lo que estuvo hecho, para lo que fue hecho, tal o cual mandamiento, tal o cual norma. Y no nos lo da como norma, sino como un acto de vida. El hombre se entrega a la mujer se entrega al hombre, por lo tanto no admitimos separación. Desde ese momento se forman una sola cosa, no hay separación. Qué difícil la doctrina que pueda penetrar en nuestra cultura ahora cuando estamos acostumbrados a usar y tirar, porque así estamos acostumbrados, ¿no? Y la cultura nos ha metido esa forma, el placer por el placer, el no sacrificio, etc. Y de tal manera que el matrimonio entra también dentro de esas categorías superfluas, donde si ya no estoy a gusto, ya me separo. Esto es una actitud egoísta. ¿Qué es lo que dice el Señor? ¿Quieres realmente vivir como Dios te ha mandado y donde puedas ser feliz? Entonces, mira, ve desde el principio. Si tú te enamoras de una persona y quieres entregarte, quieres comprometerte, ¿qué más da que firmemos un acta por el civil o que firmemos o que estemos en la iglesia? Que claro, nosotros decimos en la iglesia el sacramento te da la gracia para que puedas ver todas las cosas maravillosas del matrimonio. Sin embargo, cuando nosotros perdemos ese punto de vista, entonces nos convertimos en simplemente vivir con las cosas que nos sirven. Y entonces se convierte el matrimonio en una unión utilitarista, pero que no nos lleva realmente al amor. Por eso, empecemos primero por una cosa. Si te vas a casar, piensa realmente por qué lo haces. ¿Lo haces por tu necesidad o lo haces porque realmente quieres hacer feliz a aquella persona y estás dispuesto o dispuesta a donarte? Si estás dispuesto a eso, mira, entonces adelante, hay que casarnos y hay que pedirle al Señor que nos dé la gracia para que en cualquier circunstancia sigamos en lo mismo. Pero si es por utilitarismo,
pues entonces sí tenemos que pensarlo antes de casarnos por la iglesia o antes de hacer daño a terceras personas. Y voy a decirte claramente, estoy hablando de terceras personas, estoy hablando de la esposa o del esposo y estoy hablando también de los hijos. Somos tan egoístas que creemos que esto es lo que a mí me conviene, lo que a mí me gusta, pero no consideramos todas las consecuencias que vengan después. El Señor nos ha hecho para una cosa y cuando Él nos llama, debemos de entregarnos a esa cosa, a esa misión, y ahí es donde vamos a encontrar la plenitud y la felicidad. Si dejamos de pensar en nosotros mismos, es entonces cuando le encontramos sentido a la entrega, le encontramos sentido a la donación, le encontramos sentido incluso al verdadero amor. Por eso, el Evangelio del día de hoy, no solamente en el matrimonio, sino también en el sacerdocio, sino también a un doctor, a un licenciado, le dice, a ver, vamos al inicio. ¿Para qué estás hecho? Si perdiste la identidad, y ya te fuiste por el dinero, te fuiste por el estatus, te fuiste por la fama, etcétera, aguas, regrésate. Yo creo que aquí es donde nos decía el Señor del primer amor que tenemos que rescatar constantemente. ¿Para qué fuiste llamado? ¿Por qué fuiste llamado? El Señor aquí los orienta al inicio, así nos orienta a nosotros. Cada vez que tú estés en crisis, en tu matrimonio, en tu profesión, en tu misión, en tu vocación, regrésate al principio. ¿Para qué fuiste hecho? ¿Qué es lo que fallamos en el camino? Y es ahí donde puede estar el defecto, puede estar la carencia. Hoy yo los quiero invitar, vamos a pedirle al Señor que siempre esté con nosotros, para que siempre nos regrese al inicio, para que fuimos hechos o por qué fuimos llamados a este camino, a esta misión, a esta profesión. Y seguramente encontraremos las razones, pero es en el inicio. Si lo hacemos por conveniencia, por intereses, tarde o temprano perderás también tú el interés de hacer las cosas y de hacerlas bien. Y solamente perseguirás algunos intereses particulares o materiales y hasta afectivos. Hoy yo los invito, que sea el Señor el que nos regrese constantemente a el inicio. Y en el caso del matrimonio, recuerden que el hombre y la mujer están hechos para vivir y juntos son fuertes y juntos son insuperables. El problema es que a veces se unen, pero así, no así, sino así. Es decir, cada quien con sus cosas. Y no, tendríamos que entregarnos uno al otro y es entonces cuando nos volvemos fuertes. Nada puede destruir nuestro matrimonio. El problema es que cuando nos separamos podemos arrancar pedazos de cada uno de nosotros. Por eso dice al final lo del adulterio. Cuando estamos unidos y nos entregamos, ya no podemos separarnos. Y si se separan, entonces sí es pecado porque están lastimando a la otra persona y a las otras personas. Dios quiera que entendamos este mensaje, no solamente en el matrimonio, sino en todos los aspectos de nuestra vida.